Continuamos en plena presentación de resultados en Wall Street, y algunas empresas de las que en una u otra ocasión hemos hablado en el canal han presentado resultados esta semana y estaban cayendo en bolsa. En el vídeo de hoy vamos a ver un resumen de los resultados de Google, de Pepsi y también de los resultados de PayPal, pero sobre todo me centraré en los de Google, que de estas tres es la que más mirada tengo y la que más me interesa a mí personalmente. Bueno, empezamos por los resultados de Alphabet, empresa matriz de Google. Como veis, la empresa presentó resultados en el caso del beneficio por acción batiendo ligeramente las expectativas de los analistas, 2,15 frente a 2,12 que se estimaban, pero la empresa se quedó un poco por debajo, tampoco mucho, en la parte de ingresos. El mercado ha reaccionado con una caída de más del 7% tras conocerse estos resultados, como aquí podéis ver, pero también hay que decir que las acciones cerraron en la sesión anterior en máximos históricos, por encima de $207 por acción. Se había estado descontando que los resultados iban a ser buenos y en mi opinión lo son, pero hay un par de cosas que creo que no han gustado demasiado al mercado. Bueno, si echamos un vistazo a cómo han ido los crecimientos que ha tenido Google en este cuarto trimestre de 2024, podemos ver que las ventas, a pesar de haber quedado un 0,2% por debajo de las expectativas, han crecido un 11,8% comparado con hace un año, lo cual está muy bien. La parte del buscador, su parte del negocio más importante, ha crecido un 12,5%, ya ha batido estimaciones. YouTube también está creciendo bastante bien, batiendo estimaciones y creciendo un 13,8%. Y Network sí que decrece en este caso un 4,1% y ha quedado un poco por debajo de las estimaciones. Una de las cosas que creo que no ha gustado mucho al mercado, aunque en mi opinión no es nada preocupante, es la parte del crecimiento en Google Cloud, ya que aquí, como veis, ha quedado un poco por debajo de lo que esperaba el mercado. Se esperaba que presentase 12.190 millones en ingresos y ha presentado 11.955. Pero si nos paramos a pensar un momento, esto supone un crecimiento del 30,1% comparado con hace un año. Y además, después vamos a repasar un comentario que han hecho porque la demanda está siendo brutal y no pueden abastecerla por completo. De hecho, van a aumentar el CAPEX de cara a 2025, como comentaremos después. Así que, bueno, esta es una de las cosas que no ha gustado, que ha quedado un poco por debajo en la parte de la nube, pero veis que sigue creciendo un 30% anualizado. Y los beneficios por acción, en este caso, sí que han batido 2,15, como habíamos comentado, frente a 2,13 que se estimaban, creciendo un 31,1% este año. Además, los márgenes operativos del año completo han crecido desde el 27% que tenía hace un año al 32% que tiene este año, y a medida que Google Cloud siga ganando tamaño y expandiendo márgenes, pues ayudará a que el margen general de la empresa vaya siendo más alto cada vez, como llevamos diciendo ya varios años. Y el EPS total del año 2024, estos son los datos del trimestre, ¿vale? Esto sería el EPS del año completo, ha sido $8,04 por acción. De cara al año que viene, se estima que seguirá creciendo la empresa y hará en torno a $9 por acción, por si os queréis calcular con esos datos el PER forward, que después también, de todas formas, repasaremos la valoración de la empresa. Bueno, respecto al negocio más importante, que es el de la búsqueda, veis que sigue creciendo a buenos ritmos. De hecho, el crecimiento se ha acelerado si lo comparamos con los últimos trimestres, y es un negocio de casi 200 billion en ingresos y que sigue creciendo. Pero hay algo que hay que vigilar, y es que no pierda cuota de mercado. Actualmente sigue teniendo una cuota de mercado en lo que es la parte de las búsquedas a nivel mundial de en torno al 90% en el caso de Google, seguido de Bing y del resto de participantes, pero bueno, sigue siendo el claro líder. Algo que sería malo es que pues cada vez se fuesen utilizando, por ejemplo, más ChatGPT y otros chatbots, y esto le fuese consumiendo cuota de mercado, porque eso podría dañar sus ingresos. Bueno, de momento pues veis que el negocio sigue creciendo y pues sigue manteniendo una cuota de mercado del 90%, pero esto es algo que tenemos que ir monitoreando cada trimestre, ya que en caso de darse la vuelta, ir perdiendo cuota de mercado en algún momento del futuro, pues eso sería una señal de alerta. Sobre el negocio de la nube, si anualizamos los datos del último trimestre, en el que ha hecho prácticamente 12 billion de ingresos, ya estaríamos hablando de un negocio de 48 billions, que ya tiene cierto tamaño. Actualmente es un negocio que ya es rentable, entró en rentabilidad hace unos cuantos trimestres ya, lo fuimos comentando. Dijimos en años anteriores que era un negocio de escala cuando aún perdía dinero, y a medida que fuese ganando tamaño pues entraría en rentabilidad. Actualmente los márgenes operativos del cloud son del 18%, pero a largo plazo deberían seguir aumentando. Por ejemplo, AWS de Amazon,
que por cierto presenta resultados el jueves, así que veremos qué tal son, los comentaré en el repaso de noticias del domingo. Pues bueno, AWS en la parte de la nube tiene márgenes por encima del 30%. Y yo pienso que Google a largo plazo pues podría acabar teniendo márgenes parecidos a los de Amazon. Os he puesto también este comentario de la CFO. Nuestra cartera de Google Cloud, impulsada por inteligencia artificial, está experimentando una mayor demanda de los clientes. Y YouTube, que ahora vamos a hablar un poco más de YouTube, sigue siendo líder en tiempo de reproducción en streaming y podcast. Así que bueno, esta parte del negocio que había quedado un poco por debajo de las estimaciones, la parte de la nube, pues ya veis que las cosas siguen yendo muy bien y crece como una auténtica bestia. YouTube ha superado por primera vez los 50.000 millones de dólares en ingresos anuales, combinando, eso sí, la publicidad, aquí tenéis los ingresos que hace de ads, más la parte de suscripciones, que aquí no nos aparece. Sumando todo esto, anualizado, ya supera los 50 billions. La plataforma está implementando herramientas de inteligencia artificial generativa para mejorar la experiencia del usuario y apoyar a los creadores de contenido. Veo2, el nuevo modelo de generación de vídeo con inteligencia artificial, permite crear contenido de alta calidad en distintos estilos y nos dicen que pronto va a estar disponible para los creadores de YouTube, para apoyar esa creación de contenido. Así que será interesante ver cómo funciona este modelo de IA generativa de vídeo. Los shorts de YouTube siguen creciendo y además la tasa de monetización ha aumentado un 30% en los Estados Unidos y representa el 15% del tiempo de visualización de YouTube en televisión conectada. Yo esto es algo que he ido viendo, ya os lo comenté en los anteriores resultados. En mi canal no suelo subir este tipo de vídeos de formato vertical, pero en otro canal que gestiono sí que subimos más shorts y hemos visto cómo en los últimos meses y en el último año sobre todo pues ha ido mejorando esa monetización y de cara al futuro irá mejorando cada vez más. Entonces esto se traduce en mayores ingresos para YouTube y en una palanca de crecimiento que tiene la empresa. YouTube además, como os había mencionado antes, es la plataforma más popular para escuchar podcast en los Estados Unidos, que es un mercado muy importante. Al igual que el resto de grandes empresas tecnológicas, Google ha anunciado un aumento significativo del CAPEX, de las inversiones, de cara al año 2025 y tienen el foco puesto evidentemente en inteligencia artificial e infraestructura de nube. Podemos ver aquí las estimaciones que había en Ticker para el CAPEX del año 2025, que eran de unos 59.000 millones, y lo que van a invertir, según ha dicho el CEO de la compañía, que van a ser 75.000 millones de dólares. Así que este dato quizás es algo que también haya podido asustar al mercado, ya que las inversiones son significativamente mayores, el CAPEX de 2025, al que se estaba descontando. Pero esto es algo que ya habéis visto que pasa en el resto de tecnológicas. Meta también va a invertir entre 60 y 65 billions, lo anunció hace poco el CEO y lo confirmaron en resultados, que es más de lo que se podía pensar hace un tiempo. De hecho es un aumento importante porque Meta este 2024 ha tenido un CAPEX de unos 40 billions, así que lo va a aumentar un 50-60%. Tenéis, por cierto, los resultados de Meta, de Microsoft, de Louis Vuitton y ASML en el vídeo que os dejaré por aquí abajo, en el vídeo de la semana pasada. Y bueno, vamos a leer el comentario que os había puesto del CEO de la compañía. Confían en las oportunidades que tienen por delante y para acelerar su progreso esperan invertir esos 75 billion que os estaba contando en gastos de capital en el año 2025. Quizás eso sea algo también que no le ha gustado demasiado al mercado. También tengo aquí un comentario del CFO. Nos dicen: terminamos el año con más demanda que capacidad disponible. Por lo tanto, nos encontramos en una situación de oferta y demanda ajustada y estamos trabajando muy duro para poner en funcionamiento más capacidad. Como mencioné, aumentamos la inversión en gastos de capital en 2024. Seguiremos aumentando estas inversiones en 2025 y aumentaremos la capacidad a lo largo del año, algo similar a lo que nos decían en Microsoft. La demanda que hay realmente en la parte de la nube es más grande que lo que realmente pueden satisfacer, por eso van a incrementar las inversiones. Esto es algo muy bueno. El mercado se ha quedado con el dato de que ha incumplido un poco en el crecimiento de cloud, pero realmente es porque hay más demanda que la capacidad disponible. No pueden satisfacer la demanda actual. Eso es algo muy bueno, porque esa demanda llegará en el futuro. Entonces ya veis, el mercado es muy cortoplacista y en este caso pues está golpeando a las acciones con un 7%, pero en mi opinión a largo plazo el negocio de la nube y el negocio de Google va estupendamente. También tengo algunos comentarios que he recopilado sobre Waymo, la empresa de conducción autónoma que tiene Google. Vamos a leer lo que os he recopilado, pero antes, como siempre, me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis apoyar el canal
con vuestro like. El CEO nos hacía el comentario de que Waymo ahora tiene un promedio de más de 150.000 viajes por semana, y sigue creciendo evidentemente. Waymo además va a abrir nuevos mercados, incluido Austin y Atlanta este año, y Miami el año que viene, por lo que seguirá creciendo. En las próximas semanas los vehículos de Waymo llegarán a Tokio para su primer viaje internacional por carretera. También tenemos algunos comentarios que me parecieron interesantes relacionados con la inteligencia artificial de Google, con Gemini en este caso. Y bueno, como siempre os digo en estos repasos de resultados, pues aquí simplemente he recopilado lo que me parece más interesante, pero recomiendo que si seguís estas empresas, pues os leáis tranquilamente la conference call para estar atentos y al loro de todo lo que han dicho, ¿vale? Porque esto simplemente, como os digo, es un resumen. Se presentó recientemente Gemini 2.0, el modelo de IA más avanzado de Google hasta la fecha, diseñado para la era de los agentes, que es algo de lo que cada vez nos están hablando más todas estas empresas, tanto Google como Microsoft, ¿no? Creo que 2025 será el año de los agentes, a los cuales pues les podremos encargar que hagan más tareas, ¿no? Que lo que hace la inteligencia artificial actualmente. Este modelo ofrece mejoras significativas en rendimiento y capacidades, incluyendo una mejor comprensión multimodal y uso nativo de herramientas. También Pichai, el CEO de Google, destacó que los modelos de Gemini 2.0 Flash Thinking de Google son altamente eficientes en términos de costes, rendimiento y latencia, superando a competidores como DeepSeek, esta inteligencia artificial china que se presentó la semana pasada, si recordáis. Bueno, ya hice un vídeo hablando de todo este tema y este es el comentario que hacía el CEO. Actualmente Gemini ofrece una versión gratuita, como sabéis, y luego tienen también para funciones más avanzadas la versión de suscripción de pago. Este comentario está relacionado con la monetización de la IA. Aunque no se plantea integrar anuncios este año en la monetización de la IA, Pichai sí que mencionó que la empresa tiene muy buenas ideas para conceptos de anuncios nativos en el futuro, cuando ya decidan monetizarla, siempre priorizando la experiencia del usuario. Y bueno, aquí os he puesto también la valoración de Google. Lo que pasa es que no está actualizada porque estoy grabando este vídeo antes de que abra el mercado y todavía no está incluida esa caída del 7%. En este caso, si ajustamos por la caída que van a tener hoy las acciones, estaría cotizando en torno a 21 veces PER, 21 veces beneficios. Si ajustamos por caja estaría más cerca de las 20 veces. Así que como veis, a pesar de que la empresa estaba esta misma semana en máximos históricos, con esta caída pues considero que está una valoración bastante razonable para un negocio como el de Google, que sigue creciendo fuerte tanto en YouTube como también en la parte de inteligencia artificial, la parte del cloud. La parte con la que podríamos tener un poco más de dudas de cara al futuro sería la de búsqueda, ¿no? Y por eso hay que vigilarla de cerca. Pero es una empresa que está presentando buenos números realmente, crecimiento de más del 30% en beneficio por acción. Hay buenas expectativas de cara a los próximos años, tiene fuertes ventajas competitivas y bueno, el mercado, ya os digo, ajustando por la caída de hoy, nos está ofreciendo las acciones en torno a 21 veces PER. No es el múltiplo más barato al que se han podido comprar las acciones en los últimos meses. Cuando hice un vídeo en el canal, aproximadamente en verano, en septiembre creo que fue, las acciones estaban en torno a PER 18, si no recuerdo mal, estaban en torno a $150 y ahora van a estar en torno a 190 con la caída de hoy. Ahí sí que fue realmente un momento súper interesante y había más margen de seguridad, pero la valoración actual, pues al menos en mi opinión, sigue siendo bastante razonable. No sé qué opináis vosotros de la compañía, de Alphabet. Para mí, dentro de las grandes tecnológicas, pues una de las más interesantes en estos momentos. Podéis dejarme vuestra opinión aquí abajo en los comentarios. Tenemos también los resultados de PayPal. Esta es una compañía que sí que sigo menos del sector de pagos. Siempre os he hablado de Visa y de Mastercard, que son realmente las que tengo en cartera. Pero bueno, vamos a ver también los resultados de PayPal, ya que, como veis, se pegó una buena castaña y cayó un 13% tras presentar resultados. Los resultados, como veis aquí, sí que batieron previsiones tanto en beneficio por acción como en la parte de ingresos, pero aún así las acciones reaccionaron con caídas. Bueno, pues si vemos los datos del año completo 2024, ha tenido un crecimiento en ingresos del 7%, crecimientos evidentemente inferiores, por ejemplo, a Visa o Mastercard, y los beneficios por acción non-GAAP de la compañía sí que crecerían un 21%. El free cash flow en este caso pues sale beneficiado en esta comparativa y sí que crecería un 60%. Está haciendo unos 6,7 billions de free cash flow y vamos a ver después el guidance de cara a este año, ya que espera hacer entre 6 y 7 billions de free cash flow. Entonces se debería quedar más o menos plano este año. El volumen total de pagos de PayPal sube un 7% año tras año. Aquí podemos ver la evolución por trimestres.
y las cuentas activas suben un 2% hasta 434 millones de cuentas. Además de esto sí que me parece positivo, sobre todo viendo la valoración a la que cotizan las acciones, han aprobado un nuevo programa de recompra de acciones de 15.000 millones de dólares, que es algo bastante a tener en cuenta, ya que la compañía capitaliza unos 78 billions en estos momentos. Y esto se suma a lo que todavía tenían pendiente para recomprar, haciendo un total de casi 20.000 millones de dólares. Eran 19.000 y pico, que lo he mirado antes. Pero bueno, teniendo en cuenta que la compañía capitaliza redondeando 80 billions y tienen aprobados 20 para recomprar, eso es una cuarta parte de las acciones de la compañía. No es que se vayan a recomprar en un año, sino que esperan recomprar en torno a 6 billion anuales. Pero bueno, en caso de ejecutarse, aunque sean varios años a precios actuales, pues se recomprarían ese 25% del que estábamos hablando. Aquí podemos ver además el guidance que da PayPal. Para el año que viene, pues podemos esperar crecimientos en los beneficios por acción non-GAAP de entre el 6 y el 10%, hará unos $5 más o menos por acción, y si cogemos los GAAP también se quedará un poco por debajo de los $5 por acción. El free cash flow será parecido, según dicen, a lo que ha hecho este año. Había hecho 6,7 billion y aquí nos dicen que va a hacer entre 6 y 7 billion. Y recompras de acciones de cara a 2025 de en torno a 6 billion, de esos 20 que tienen aprobados. Como os decía, no es que vayan a coger y recomprar ahora a lo loco los 20 billion, ¿no? Sino que irán haciendo las recompras poco a poco. Pero aún así 6 billion sobre un market cap de 80, pues está bastante bien. Es una parte significativa de las acciones que se van a ir retirando cada año. Personalmente, pues ya sabéis mi opinión de PayPal, ya la he dicho más veces, me gustan mucho más Visa o Mastercard y pues por eso las tengo en cartera. PayPal no la tengo en cartera, pero sí que es cierto que la valoración es bastante más baja, pero es que también lo son los crecimientos que está teniendo la compañía. Tras la caída y con estimaciones de analistas de beneficios, estaría cotizando a unas 15 veces PER. Por free cash flow, pues estaría un poquito más barata. Si hace, por ejemplo, 6,5 billion, pues estaría más o menos a unas 12 veces free cash flow. Es una valoración bastante más baja que Visa o Mastercard, pero yo creo que es un negocio peor, ¿no?, que el de Visa y Mastercard. No sé qué opináis vosotros. Sí que podría ser interesante quizás por valoración, pero bueno, yo ya os he dicho que prefiero esas otras dos compañías. Tenemos también los resultados de Pepsi, que también cayó tras presentar resultados. Vamos a comentar ahora qué está pasando con los volúmenes. Pepsi presentó unos resultados mixtos, beneficio por acción presentó lo que se estimaba prácticamente y en ingresos quedó ligeramente por debajo. Las acciones cayeron más de un 4% y ya acumulan una caída significativa desde máximos históricos, sobre todo teniendo en cuenta que es una acción defensiva en la que no se suelen ver grandes caídas. Bueno, la empresa no ha tenido mucho crecimiento este año realmente. Las ventas crecen en el año completo un 0,4%, ya veis, está prácticamente plana, y los beneficios por acción estarían en torno a 8,16 en el año completo, lo que sería un crecimiento del 9%. No es una compañía, como sabéis, que crezca demasiado. Y bueno, aquí podemos ver en esta diapositiva que Pepsi ya lleva 10 trimestres consecutivos de caídas en volúmenes. Lo podéis ver en rojo. En azul podéis ver los precios, que los ha ido aumentando. Podéis ver que, por ejemplo, en 2022, pues para combatir esas subidas de costes por la inflación, subió muchísimo los precios. Y lo cierto es que los volúmenes tampoco le cayeron tanto. Subir un 12 o un 17% los precios y que te caigan un 1, 2, 3% los volúmenes, tampoco es una caída significativa. Acabas ganando más, ¿no? Si vendes un 3% menos, pero lo vendes un 16% más caro, pues eso te acaba dando crecimiento. Pero no es algo que me guste que lleve tantos trimestres consecutivos con pérdida de volúmenes. Parece que sí que se está recuperando un poco. Este último trimestre ha sido de menos 1% los volúmenes, pero me gustaría ver que aunque mantenga los precios un poco planos o con tímidos crecimientos, como este 3% que vemos aquí, pues el volumen se mantuviese plano, o lo ideal ya sería que creciese un poco, ¿no? Que creciese un 1, 2, 3%. Entonces, bueno, un poco decepcionado por esta parte de los volúmenes en el caso de Pepsi. Nos da también la compañía un guidance de cara a 2025, y ahora vamos a ver la valoración porque creo que está interesante. La compañía, pues ya sabéis que no crece mucho, espera crecer un dígito simple en ventas orgánicas y un dígito medio, parecido a lo que ha podido crecer este año, en beneficio por acción. Así que podemos esperar, pues eso, crecimientos del 6%, quizás 7%, si van las cosas un poco mejor, en el beneficio por acción. Además de esto también anunciaron un aumento del dividendo del 5%, esta es una de las típicas acciones de carteras de dividendos,
Por cierto, tenéis un análisis más en profundidad de Pepsi en nuestra membresía Helios Equity Research, de unas 16-17 páginas, con una plantilla de valoración. Os lo intento dejar por aquí abajo y próximamente también subiremos un análisis de una compañía interesante. Bueno, a precios actuales esta compañía dividendera está dando una rentabilidad por dividendo de casi el 4%, del 3,9%, teniendo en cuenta este dividendo de $5,69 por acción. Pero sí que es cierto que pienso que el dividendo va un poquito justo. No sé si es lo más correcto que hayan incrementado el dividendo, lo han hecho en un 5%, porque el payout sí que creo que es un poco alto. Pero bueno, por el momento lo pueden seguir pagando. Y bueno, ¿la valoración de Pepsi cuál es? Pues es la más baja de los últimos 5 años. Tras esta caída, podéis verlo aquí, está cotizando a 16,9 veces PER, con estimaciones de analistas de beneficio para los 12 próximos meses. Este tipo de compañías defensivas suelen cotizar en torno a 23 veces PER, es la media de Pepsi de los últimos 5 años. Son compañías que suelen ser bastante seguras, aunque no tienen mucho crecimiento, como habéis visto. Entonces, si os gustan este tipo de compañías, pues pienso que Pepsi puede ser, en este caso, una buena opción para mirarla en estos momentos. Ya veis que la valoración es la más baja de los últimos años, incluso por debajo de la valoración a la que llegó a estar en los mínimos de la pandemia. Aunque eso sí, tampoco pensemos que nos van a pagar una valoración mucho más alta que lo que es la media del múltiplo histórico. Pero en general creo que en este sector hay empresas que están ahora interesantes, tras las caídas que están teniendo algunas de ellas, tras los resultados. El mercado se está fijando en otro tipo de compañías y son las que está premiando, pues compañías de más crecimiento, que pueden ser más interesantes, no negocios aburridos como por ejemplo el de Pepsi, ¿no? Que no son tan emocionantes a lo mejor como invertir en inteligencia artificial o en la última tendencia o en la última moda. Pero bueno, a mí personalmente pues sí que me parece interesante fijarnos en alguna compañía de este estilo, sobre todo para reducir la volatilidad media de la cartera. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como os he dicho antes, os dejo el último vídeo que subí en el que hablé también de resultados empresariales, por si todavía no lo habéis visto, por si os interesa Meta, Google, ASML o Louis Vuitton. Fueron resultados bastante buenos en general, menos en el caso de Louis Vuitton, que fueron flojos. Os dejo también el enlace de Helios Equity Research, nuestra membresía, al análisis completo de Pepsi. Y sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.